7 minutos. Producción, dígale a Julián que no se asuste, que el economista Iván Rodríguez no vino a hacerle correcciones y nada de eso. Y suerte que no toque el tema de la Reserva Federal. Precisiones históricas a veces. Sí, algunas precisiones. Pero esta vez no vino en esa condición de corrector histórico. Sino, yo humilde, yo la recibo. Sino que vino a hablar de la reforma. Y cae muy bien porque hemos estado comentando la participación del del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Iván Rodríguez, un hombre que tiene mucha experiencia en el Estado, estaba en Economía, Planificación y Desarrollo, en ese ministerio importante, porque no solo escribe, produce libros, sino que ha estado en el Estado. No es un teórico en los términos peyorativos. En términos correctos, sí, puede teorizar porque tiene la formación para hacerlo, pero le agrega la experiencia en el Estado. Iván, buenos días, bienvenido. Buenos días, amigos y amigas. Bueno, déjame iniciar a mí primero. Nosotros, no, espérate, tú te vas a ir, tú quieres ponerte a chismear con Iván. No. Iván, si pudiéramos, antes de entrar, que sería bueno ver la presentación de Jochi Santos, no, por Dios. Este Jochi es más serio. En términos de lo que plantean por los medios. Y quisiéramos ver la presentación, ¿no? Y a lo que él dijo para los destinos de los recursos. Antes de eso, que fue una discusión que tuvimos tú por teléfono, sobre la unificación, sobre la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, donde tú has desarrollado una labor durante años. ¿Es correcto? ¿Funciona en otros países? ¿Funcionaría aquí? ¿Qué se sacrificaría en función de la realidad dominicana el fusionar estos dos ministerios? Y te lo pregunto porque escribiste por WhatsApp, hiciste algunas anotaciones breves sobre esto. Bueno, muy buenos días de nuevo. Buen día. Mira, yo tengo la experiencia de que en el año 1980 yo fui técnico 1, que era la categoría más alta del técnico, en lo que en esa época se llamaba Secretariado Técnico de la Presidencia. A la sazón, en esa época, el secretario técnico de la Presidencia era Ramón Martínez Aponte. Ramón Martínez Aponte, sí. Fue poco tiempo después de yo estar en el Secretariado Técnico, fue sustituido por Jaime Álvarez Dugan. De modo que conozco bien lo que fue la esencia de lo que en esa época era el Real Ministerio de Economía de la República Dominicana. Porque ¿en qué año fue eso? 1980. Estuve ahí con don Antonio. Cuando don Antonio Guzmán, el director de la UNAPLAN, que fue donde yo trabajé, en esa época fue mi amigo y profesor Fran de Moya Espinal, que muy joven murió y fue luego sustituido por Ramón Pérez Minaya. Yo estuve ahí por espacio de casi 2 años, trabajando como economista macroeconómico, combinado en esa época con mi condición de profesor de economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en esa época el Secretariado Técnico de la Presidencia era el Ministerio de Economía o la Secretaría de Economía, porque en esa Secretaría de Técnica de la Presidencia se hacía la planificación, se hacía la preinversión, se hacía la política regional y se hacía la programación macroeconómica de ingresos y de gastos para el presupuesto, que en esa época era ley general de gasto y estimación de ingresos. Sí. Hay muchas cosas que no están escritas, pero que yo las viví en
momento en que se hicieron las más grandes reformas institucionales del sector público dominicano. La viví en esa época porque yo tuve la doble condición de que Reinaldo Pared Pérez decía, yo no quiero asesor económico si en la Cámara de Diputados está Iván Rodríguez. Entonces lo que Julio César Valentín y Reinaldo Pared Pérez hacían era que el economista que trabajaba los temas económicos de ambos hemiciclos con la comisión bicameral era yo. Pero además, debieron duplicarte el sueldo. Por mi trayectoria de muchos años en mi juventud, yo fui muy amigo e incluso viajé junto a países de la época Vedado con Vicente Bengoa como dirigente de la juventud bochista y con Temístocles Montá, con quien compartí liderazgo estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y me tocó trabajar los estatutos de la Federación de Estudiantes Dominicanos. De la FED. Wow. De la FED. De modo que yo conozco el accionar político de estos dos personajes desde su época de uno de estudiante y otro recién llegado de Chile, a quien yo conocí en el 1972 en Santiago de Chile, a Vicente Bengoa. Sí. Momolio. En el periodo de gobierno en que llegaron las leyes que creaban el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Vicente Bengoa y Juan Temístocles Montá tenían profunda diferencia y sobre todo confrontaciones por el liderazgo de lo que debiera ser la rectoría de la economía. Pero estamos hablando de dos caciques políticos. Uno, los dos fundadores del PLD. Pero uno que se había ido y que luego regresó al PRD con el llamado Núcleo Comunista del Trabajo. Y que después Leonel lo que trajo. Fue cuando entraron Fafa Tavera. Sí. Ahí entra Vicente Bengoa al PRD. Yo estaba ya en la comisión política del PRD para la época y miembro de la comisión económica de Peña Gómez. Pero él pidió perdón después, Iván. Bueno, no me traiga, Iván. El tema es que Temístocles Montá se quedó siempre y llegó a ser, yo no sé si ustedes recuerdan, pero Temístocles Montá fue designado por decreto en el retorno del presidente Fernández en el 2004, fue designado jefe del gabinete económico del gobierno. Claro. Bien. Tenemos dos situaciones. Vicente Bengoa, secretario de Finanzas, y Temístocles Montá, secretario técnico de la presidencia. Cuando llega la reforma institucional del sector público, que es un complemento de una reforma financiera que había dirigido Ricardo Gutiérrez y Jorge Macón desde el primer gobierno de Leonel, que dio como consecuencia el SAFE y el CIGET en el Ministerio de Finanzas, y que fue el punto de partida para crear la Secretaría de Estado de Hacienda. La idea era que lo que era el secretariado técnico de la presidencia pasara a Hacienda con lo que ya hacía Hacienda. Lo que pasa es que Hacienda o Finanza, cuando era antes, esencialmente no es que dirigía, pero vamos a decir que coordinaba la política de ingresos del Estado. ¿Por qué? Porque la política de gasto, la programación del gasto público, la hacía el Secretariado Técnico de la Presidencia y la pasó a hacer con la creación de la Secretaría de Planificación. En este documento se recoge toda la ley 496. Correcto, y su reglamento. En este documento que la gente no sabe cuál es. Sistema Nacional de Planificación. Ese es un texto, Sistema Nacional de Planificación, nuevo marco institucional, Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Este del año? Del año 2006. 2006. Okay. Déjeme decirle que cuando el proyecto de ley llegó al Congreso, la palabra economía no existía. Se llamaba Secretaría de Planificación y Desarrollo.
En ese, Temístocles Montá en el Congreso era un hombre muy influyente. Era el funcionario del gobierno de Leonel Fernández con más incidencia, con más aceptación y con más liderazgo en los congresistas del PLD. Por encima de todo. ¿Tú destacas esto por qué? Entonces, cuando llegan las leyes, que llega el proyecto que crea el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía no era Ministerio de Economía. Era de planificación. Y yo podría decirle una anécdota, pero la palabra economía la introdujo Charlie Mayotti. Porque definitivamente la información que yo tengo, la información, digamos que obtenida en esa época en los pasillos, es que el presidente Fernández temía de que uno de los dos ministros concentrara mucho poder. Si pasaba en la parte del presupuesto y la parte de los ingresos a Hacienda, definitivamente Temo iba a quedar bien debilitado. Pero perdóname, Iván, para tomar el hilo. En la parte del análisis que tú haces, lo que estás diciendo que el gasto está en Hacienda y que el ingreso está en Hacienda y que la planificación y el gasto está en economía. Estaba. Gasto, sí. Significa que tú mantienes el mismo criterio de que el gasto lo haga uno y el ingreso lo tenga uno y la planificación, el gasto lo haga otro. Para ser más... La función del Ministerio de Hacienda son los ingresos. No es casual que en la concesión moderna del Ministerio de Hacienda se le hayan incluido las oficinas recaudadoras, las direcciones recaudadoras, porque en el fondo Hacienda, ¿qué es lo que es la Hacienda? La administración de los ingresos públicos. La caja. Iván, perfecto. Esa la caja de dinero. Esa historia es importante, pero ¿estás de acuerdo o qué dificulta esto? No puede ser el Ministerio de Economía y Planificación, el que conocemos hoy, no puede ser un viceministerio y que pueda hacer eso que tú refieres, que nació que se hizo al nacer en esta construcción legal. Mira, a tarde o temprano yo creo que eso había que hacerlo. Había que hacerlo por lo siguiente, Cristian. Pero los elementos institucionales no se pueden desvincular del liderazgo de la época, porque si tú te lees el artículo 2, si lo quieres leerlo, el artículo 2 de la ley que crea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, te dice que ese ministerio... Porque yo no quiero pensar que por disputa de liderazgo por un chisme entre ese ministerio del PLD. Así es. Porque se hizo así, la vaina. Lee ese artículo 2. Artículo 2, la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Tiene la misión de conducir y coordinar el proceso de formulación, gestión, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible para la obtención de la cohesión económica, social, territorial e institucional de la nación. Perfecto. Eso es para un superministro. Ahí está todo. Entonces Temo se hizo que fuera así porque él era el que mandaba. Claro, entonces tú dices, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo funcionaba, pero bajo el liderazgo de Temo. Al sacar a Temo de esa posición en el 2016, fíjate lo que sucedió. Y yo se lo dije a Isidoro Santana, porque yo entro ahí como viceministro con él, con Isidoro Santana. Mira, Isidoro, la primera señal de que Temo era Temo es que la oficina de Temo te la pusieron al frente. Temo estaba en el Capitolio, en el Palacio Nacional, símbolo de poder. Ahí están los ministros de poder. Entonces, si te mandan para el frente, lo que yo llamaba el gallinero, es realmente porque ese artículo solamente era operativo con Temo. Con Temo Montá. Ok, ahora ¿qué se puede hacer? O sea, bueno, lo que el gobierno ha hecho es lo correcto. Es lo correcto porque economía tiene que estar junto con Hacienda. Ahora. No, tranquilo. Ahora. Como esa ley le da un poder geográfico tan poderoso a quien ocupe la posición,
en este caso a Temo, porque después de Temo los ministros que pasaron por ahí no pudieron jamás coordinar Pero nada. vamos a olvidar un chin de Temo, Iván. Ok, olvidado total. Hay una parte en la ley que crea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que todavía yo no visualizo cómo encajaría dentro de lo que es el Ministerio de Economía y Hacienda, que es toda la rama de planificación que hace el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, fundamentalmente la planificación regional, la creación de la rectoría de la ley única de planificación, que está sujeto a crear 5 regiones de planificación 10 y todo lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo con sus 4 ejes. Haría eso mismo y lo valida el ministro de Hacienda, que va a ser jefe del de Economía. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo tú construir dentro del Ministerio de Hacienda a una figura, porque sería un super ministro, viceministro? Fíjate que el gobierno, cuando hizo la fusión, habló de una secretaría administrativa de la presidencia. ¿Ustedes lo vieron? Sí, claro. Que el ministerio administrativo se convierte en un secretariado. Yo visualizaría dentro del Ministerio de Hacienda un secretariado de planificación. Pero, Iván, yo lo vi, o sea, si yo fuese a hacer la fusión, yo me llevo, porque otra cosa, el Ministerio de Economía prácticamente no es economía. La economía es planificación. La parte de economía del Ministerio de Economía es la formulación junto con Hacienda y con el Banco Central del marco macroeconómico. Eso se puede hacer perfectamente. Pero de verdad que yo no lo veo tan difícil, Iván. Iván, vamos a lo tan difícil. Perdóname, una pregunta, para que Cristian no me diga qué comentario. Funciona. Como está ahora, si tú lo cambiarías, ¿reduciría gastos? Como se quiere el gobierno, o funcionaría mejor. Ahí no hay reducción de gastos. Pero ¿cuál es la necesidad de hacer eso? Ahí no hay reducción de gastos. Entonces, ahí no hay reducción de gastos. Eficacia, ahí hay racionalización y digamos, fortalecimiento institucional. ¿Por qué? Porque la idea era crear el Ministerio de Economía y Hacienda. Esa era la idea. Entonces tú puedes crear una secretaría dentro del Ministerio de Hacienda, crear esa Secretaría de Planificación que maneje todo lo que no es estrictamente Hacienda. Vuelvo y te digo, tú tienes ordenamiento territorial. Eso no es Hacienda. Por ningún lado el ordenamiento territorial, que es la territorialización de la planificación, cabe en Hacienda. Y de la inversión. Bueno, eso sí. La planificación, la inversión pública, lo que se llama el Sistema Nacional de Inversión Pública, puede perfectamente ser manejado desde Hacienda conjuntamente con presupuesto. Yo lo que haría, si yo fuese el organizador, que pondría en la Dirección General de Presupuesto, yo pondría Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas. ¿Por qué? Porque tú no puedes planificar las inversiones públicas sin tener el control del presupuesto. ¿Por qué? Porque las obras que van al presupuesto de inversión pública tienen que ir con el SNIT. Totalmente. Que eso lo da la Dirección de Inversiones Públicas, pero el recurso lo busca presupuesto. Entonces debiera estar ahí junto. La conversación esta mañana es con Iván Rodríguez, economista, profesor universitario, investigador. Iván, en términos reales, volvemos a lo mejor a llover sobre mojado. Una cosa en República Dominicana es lo que hemos planteado en las leyes, incluso en las leyes orgánicas de las instituciones, y otra es cómo se desempeñan. ¿Realmente le conviene a la Estrategia Nacional de Desarrollo que con las visiones de manejo funcionales del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y para lo que se ha proyectado actualmente se una a la visión incluso independiente, omnipotente del manejo del Ministerio de Hacienda? No, eso, por eso unos técnicos van a estar supeditados a aquella visión. Claro, totalmente. Eso va a ser la del demonio. No, uno se va a subsumir en el otro. Ese es el gran problema. Cómo encajar todo lo que es la Dirección General de Desarrollo, que es donde se maneja
la Estrategia Nacional de Desarrollo, a las funciones del Ministerio de Hacienda. Por eso yo digo así, pongo la idea sobre la mesa, dentro del Ministerio de Economía y Hacienda, que va ya a operar, crear más que un viceministerio de planificación, crear una Secretaría de Estado de Planificación, que maneje todos los temas que no son propiamente de un Ministerio de Hacienda. Entiéndase, ordenamiento territorial y uso de suelo y Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero todo lo demás Hacienda pasa perfectamente y encaja perfectamente bien dentro y ajustar las dos leyes, Iván, y ajustar las dos leyes. Nos pasan 4 años y no lo ajustamos. Iván, perdón, lo que planteó ayer el ministro de Hacienda, de cómo, no sé si pudiste leer. No he visto nada. Del ministro de Hacienda. Pero pregúntame. No, bueno, entonces tratémoslo en sentido general, lo relativo a lo que ha planteado el gobierno, que necesita 110 mil millones, se había hablado de 200 y tantos miles, pero lo dejaron en 110 mil, la aspiración 110 mil. Hay sectores productivos que están planteando sus realidades, de turismo, el sector industrial, importador, etcétera. Y ayer el ministro de Hacienda decía lo que harán con el dinero, que hay una serie de comentarios de que los empresarios se quedaron esperando más información. Vamos a hacer esto, esto y esto. Y pidió sacrificio a cada sector y planteó lo que el gobierno estaría sacrificando. Esta reforma, en un contexto de déficits presupuestarios y de dificultades y de insostenibilidad o camino a la insostenibilidad de la deuda, ¿por dónde podría arrancar? ¿A cuáles sectores afectar? ¿Qué cosas desmontar? ¿Dónde buscar racionalmente recursos sin que te vaya a salir el camarada Mao y tú querés arrasar con todo, como hizo Chávez? En fin, Iván Rodríguez. Bueno, ese es un tema muy complejo. Repito que todas estas funciones, eso es centavo, eso es chele. Tengan ustedes la idea siguiente, del PIB del 2024, del que estamos a hoy, un punto son 74.400 millones de pesos. Un punto, uno. De modo que si ustedes le suman medio punto más, estaríamos hablando de 100 y pico mil millones. 120 mil y pico millones. Entonces, cuando tú estás hablando a esos niveles, todas estas funciones, yo no me voy a referir a la de educación, esa no es mi área, pero ahí no va a haber problema porque cuando yo estaba en el Congreso como asesor económico, una de mis tareas cuando llegaba el presupuesto de los trabajos que yo hacía era que yo preparaba una hoja de Excel con lo que se le asignaba a cada institución del Estado y lo que ejecutaba en el año cada una de esas. Y yo le puedo asegurar que todo el promedio era menos del 70% en global de ejecución versus presupuesto. Y en el caso de educación, mientras yo estuve hasta el 2015, que fue que estuve como asesor, educación nunca ejecutó más de un 93%. Eso no es ineficiencia. Cuando más ejecutó. El 93 fue casi excepcional. Perdón, ¿no es ineficiencia ante retos que tiene la misma? Claro. Bueno, porque por ejemplo, yo tengo gente fuera de las aulas y hay un presupuesto del 4% no ejecutado, hay niños sin aula. Sí, o sea, eso es un problema de funcionalidad. Es un problema de operaciones y también de proyección y sobre todo de planificación. ¿Es un problema de esta naturaleza? Hay problemas de planificación y hay problemas de manejo, de gerencia en todo el Estado. El turismo nunca ejecutó más del 56%. Y usted dice, pero ven acá, un país que depende del turismo no ejecuta. Planificación, donde yo trabajaba, nunca ejecutaba más de un 50%. Eso era cuando usted estaba. Quizás en el sentido de que, ¿por qué en el país ya es una vieja práctica de que ministerios no gastan lo asignado, pero no lo gastan este año, ni el próximo, ni el próximo, ni el próximo? Entonces, ¿hasta qué punto ha habido una negligencia de parte de el que manda, el que tiene la última palabra en un gobierno, que es el presidente, decir, bueno,
yo tengo que reunirme con los ministros de turismo o de educación, los que nunca cumplen, los casos más graves. Vamos a revisar. Mira, esto es un problema de presupuesto por resultado. Hemos estado, desde que yo estuve en planificación en el 2016, se estuvo trabajando, ya cuando yo entré se estaba trabajando en llegar al sistema de presupuesto por resultado, precisamente para evitar eso. Ahora, ¿qué pasa? Que es más fácil, es más fácil utilizar el método del incremento en función de cómo crece vegetativamente la economía y asignárselo en la programación que se hace para estimación de ingresos y de gastos. Tú asignarle ese incremento, que es sencillamente multiplicar lo que se ejecutó por el incremento que se estima en el presupuesto del año que viene. A lo que yo me estoy refiriendo, Iván, es, por ejemplo, tú pusiste el ejemplo de turismo. Turismo no gasta más del 50 y tanto % de lo estipulado, pero ni este año ni el otro. O sea, ¿por qué entonces al turismo? Bueno, vamos a sentarnos aquí. ¿Qué estás haciendo mal? Déjame ayudarte. ¿Qué es lo que está pasando? El caso más grave que llora ante la presencia de Dios es el caso de educación. O sea, que no lo ejecuta, pero faltan aulas. Cada año faltan aulas. Pero una cosa no sé. No, pero espérate. Pero tú le diste. Sí. Bueno, déjame. Sí. Perdón, pregunta Iván. Bien, Iván. Roa, sí, no, yo mira, insisto en el tema del presupuesto por resultado. Y obviamente hay un problema de planificación. Si tú buscas el plan plurianual, se llama así mismo, plan plurianual del sector público, que es una visión a 4 años del ejercicio presupuestario. Que es obligatorio. Todo debe ser en función de la capacidad de producción de bienes públicos de cada una de las instituciones del sector público. Pero eso tiene que venir acompañado de lo que nosotros intentamos implementar, pero que tampoco se pudo porque vuelvo y digo, entre el ministro de Hacienda de entonces y el ministro de Economía de entonces, puedo decir los nombres, entre Donald Guerrero y Isidoro Santana, no hubo armonía para establecer... Esa es la segunda parte del tema, el ministro de Economía. Es la segunda parte del MAT, Vicente Bengoa, Temo Montas. Pero ya Isidoro muy reducido en términos de fuerza. Tiene el peso específico de esos dos. Entonces, oye lo que sucede. Nosotros queríamos crear el Sistema Nacional de Monitoreo de todos los bienes y servicios públicos en función de la ejecución del presupuesto. Sí. Que eso iba a ser un trabajo de planificación enorme, porque tú ibas a poder controlar cómo se estaba ejecutando el plan plurianual del sector público en cada institución. Okay. Pero eso no se hizo. Entonces está ese problema de que las instituciones se le asigna un presupuesto para que funcione, pero ese presupuesto no es por el resultado del ejercicio que debe hacer esa institución en base a su programación y a sus funciones. Entonces, ¿qué resulta? Que el presupuesto que se le asigna a las instituciones es esencialmente un presupuesto para cubrir nómina. Ahí es que está el gran problema. No el resultado que muestre esa institución en la ejecución de los proyectos que tiene asignados. No. Y eso tiene que ver con el hecho, vuelvo y te digo, de que aquí el presupuesto se establece por criterio de crecimiento y no por criterio de planificación. Estando como asesor del Congreso de Economía, ¿en qué año? 2004, 2015. Bien. Nosotros estamos arrastrando, tenemos ese lastre ahí de que menos del 70% del presupuesto de cada institución es que se invierte, es inversión pública. No se ejecuta. Se ejecuta, ok. Entonces, menos, y algunos se quedan en un 56, un 55. Entonces, tenemos ese lastre aún quizás aumentado. Bueno, yo realmente no me dedico ya, porque yo me dedico a otra actividad en el campo profesional. Pero tiene información. A manejar. Sí, la información la tengo, pero que te quiero decir que ya yo no llevo
ese día a día, como yo lo tenía que llevar en el Congreso, porque permanentemente el Congreso se está reuniendo con las autoridades y el economista. Es un trastorno grande para o sea, yo no te la podría economía decir, del Estado. No te podría decir cómo está ahora, si en esta gestión se está ejecutando una proporción significativamente superior a la que se ejecutaba cuando yo trabajaba esa cosa. Bien. Lo que yo sí te digo es que el Estado hay que organizarlo y la intención del gobierno en esta primera etapa en lo fundamental es buena, pero no porque va a ahorrar dinero, eso no va a ahorrar dinero. Podrá asimilar, en el caso de educación, podrá asimilar ese porcentaje que resta en la no ejecución de educación, lo que se gastaba en educación superior. Claro, tú le vas a reducir 20.000 millones. Pero el otro, en eso de economía, planificación y desarrollo, ahí no hay ahorro. En cuanto a la pregunta que tú me haces, Cristian, del término tributario, mira, nosotros tenemos un déficit estructural de más de un 3.2% del PIB del gobierno central. Si tú consolidas el sector financiero, ese déficit sobrepasa el 4.1%. ¿Qué sería en última instancia lo ideal? O sea, lo positivo sería que el gobierno se fuera a una reforma tributaria en armonía con la falta de recursos que tiene para financiar sus erogaciones. Porque en verdad más que 110.000 se necesitarían 250, que fue no lo que más, se habló en algún momento. O sea, se necesitaría más. Pero déjalo en 250 para no discutir por Pero si tú calculas que para el 2025 el PIB va a ser el punto que hoy es 74, va a subir a 83.000 millones, 83.300. Entonces, 4 por 8, 32, 320.000, sí, 290, 300.000 millones. Entonces, eso yo, o sea, yo no lo veo políticamente posible. No, por eso se quedaron en 110. Entonces si viene por debajo de un 2% del PIB, de 2 puntos del PIB, va a ser un parche. Iván. Un parche. Preguntas va a ser un parche. De Julián a Iván Rodríguez, economista. Iván. Adelante. En los 4 años pasados, Iván, con cuidado. En el histórico de los 4 años pasados, ha sido el gobierno que menos ha gastado en inversión. Los gastos están más en ¿Preguntas o comentarios eso? Espérate, hombre, déjame condicionar mi pregunta. Condicionar tu pregunta, fabuloso. Es el menor, el histórico es el menor gasto en inversión. Entonces, tú acabas de decir que en la mayoría, no ahora, sino en varios gobiernos, la mayoría no ejecutan el presupuesto. Entonces, ¿por qué tú necesitas 200.000 y pico de millones para mantener unos presupuestos allá arriba cuando en la realidad tú no tienes esos gastos? Muy sencillo. Tú lo que vas a hacer es incrementar el gasto público. Muy sencillo, Julián. Tú tienes, los economistas hablamos con indicadores. El sector público se mide en eficiencia y en deficiencia por indicadores. El indicador fiscal recaudatorio en República Dominicana es 14.4. Y el gasto ejecutado, que no es alto, para mí no es alto, se puede hacer más eficiente y más cualitativo, pero es un 19%. Entonces tú tienes 19 de gasto versus 14.4 de ingresos. Esa diferencia es lo que hace que el gobierno tenga que ir a buscar dinero prestado. No es un problema ahí de que se está gastando menos en inversión pública. Obviamente, nosotros tenemos un gasto en inversión pública demasiado bajo. Claro. La CEPAL dice que para que una economía pueda construir un desarrollo sostenible a largo plazo necesita un mínimo de 6 puntos del PIB en inversión pública. Nosotros estamos gastando menos, en estos momentos, menos de 2.2% del PIB. Entonces tú necesitas más ingresos para seguir con el mismo gasto y la misma inversión. Tú necesitas más ingresos para, uno, dar un gasto público de más calidad. Tú consideras que el gasto en salud en la República Dominicana es el adecuado. Claro que no. Entonces hay que aumentar el gasto en salud. ¿Tú consideras que los salarios... Gasto en salud no es nómina ni en salario. No, gasto en salud en general. Porque, óyeme, a mí tú no me vas a convencer nunca de que construir una rotonda, que es gasto de capital, es más productivo
que darle a un profesor bueno un mejor salario, que es gasto corriente. Estoy de acuerdo contigo. Entonces tú tienes que mejorar el salario de los profesores para tú tener más calidad de profesores. Tú tienes bajo salario. ¿El aumento del salario te mejora la calidad? Claro que porque tú vas a incentivar que el profesor pueda ser mejor que el que está. El que no sirve, tú lo sacas. Ajá. El que no sirve, tú lo sacas y busca un profesor bueno. Pero a los médicos hay que pagarle más dinero. Los militares de la República Dominicana, todos están mal pagados. El país necesita un sistema de drenaje pluvial real. El país, no la capital. Todas las ciudades tienen el problema de la inundación. Eso cuesta dinero. De manera que olvídate de que el gobierno tiene una baja inversión o de que está gastando innecesariamente. Es probable que el gasto público necesite una reforma que lo haga más eficaz. No es bajar el gasto. El promedio en América Latina para los países competencia con República Dominicana anda por el 20-22% del gasto. Nosotros lo tenemos en 19%. Yo no estoy planteando que se aumente del 19%, que se deje en 19%. Pero los ingresos hay que aumentarlo. Porque esa incapacidad recaudatoria, que podemos analizar la causa, alta evasión, muchas distorsiones en el sistema tributario, muchas exenciones, un sistema tributario muy complejo, un sistema tributario muy regresivo con una proporción de impuestos directos de casi un 67% contra un 33% de impuestos directos. Hay que hacerlo más progresivo, todo eso. Pero el gobierno necesita más recursos. ¿Cuántos recursos necesita más el gobierno? Yo digo que por lo menos 3 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Cómo va a impactar la baja de las tasas de interés americanas a la economía nuestra? Bueno, tiene que... En un momento tan tiene que... el Banco Central está obligado en el corto plazo a replantearse su política... su tasa de política monetaria. ¿Para subirla o bajarla? A bajarla. Está obligado a bajarla. Sí. ¿Y eso no te genera un elemento inflacionario? No, por lo contrario. Nosotros ahora mismo tenemos un problema que tú lo has señalado de baja inversión. Nosotros necesitamos aumentar la inversión, no solamente la inversión pública, la inversión privada. Y eso tiene impacto redistributivo en la economía. Es lo contrario. Si tú tienes... ¿No te aumenta la fiebre con la tasa del dólar? Bueno, pero recuerda que la política del Banco Central, a través de sus operaciones de mercado abierto, esterilizando, demonetizando, es precisamente monitorear cómo se están comportando los indicadores monetarios y financieros. Y para eso nosotros tenemos un ente emisor. Emisor no tenemos ninguno. ¿Y vamos bien o vamos mal en economía? Yo creo que vamos bien. Vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. No lo digo yo, lo dicen los organismos que auditan la finanza de los gobiernos. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, salvo el tema fiscal y el tema eléctrico, la economía va caminando bien. La CEPAL dice que la economía dominicana será líder de crecimiento en materia de Producto Interno Bruto ahora en el 2024. El Banco Mundial aconseja que hay que hacer algunos ajustes en el gasto público y aumentar la recaudación, pero que en términos de manejo de política económica vamos bien. O sea, si 3 organismos y la calificadora de riesgo hasta ahora no nos han bajado la nota, nos están advirtiendo que nosotros podríamos caer en una situación de peligro si no fortalecemos la capacidad recaudatoria, pero vamos bien. Bueno. Pero finalmente, finalizando el final, ya sí es verdad que es porque siempre se dice así, pero ahora sí es verdad que es impostergable esa reforma fiscal. ¿O hay alguna posibilidad de que bajo la presión y lo que se le viene encima, el gobierno huya hacia la derecha? Sí. La reforma es impostergable, pero siempre existe la posibilidad de que el gobierno siga trabajando sobre la base de financiamiento vía mercados financieros internacionales y emisión de bonos locales. Y lo puede hacer. Perfectamente lo puede hacer. Lo único que
al terminar el 2024, el 2025, nosotros tendremos un desequilibrio en la finanza pública superior, y en la deuda en el sector público consolidado ya llegará a niveles que podrían comenzar a ser peligrosos, porque podrían inducir a una situación de insostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Yo creo de que podemos brillante, gracias, Iván. Yo creo que a la población hay que explicarle algo con relación al crecimiento económico. 5% de crecimiento económico de manera sostenida en los últimos tiempos. Hubo una baja, pero se entiende que vuelve a recuperarse. Los que sienten que no hay tal crecimiento económico, ¿cómo se le explica eso? O sea, sí, hay un sí. Y se entiende que ese dinero va fundamentalmente a quienes tienen el liderazgo económico en el país. Individualmente a las personas que trabajan, clase media, media baja, que entienden que las cosas no están así. ¿Qué se le dice? Mira, voy a utilizar a Stiglitz en este caso. Y con eso concluimos, ¿no? Sí. El PIB no fue ideado por Simon Kuhn en el 1932 para medir el grado de desigualdad de una economía, sino el PIB fue medido como un indicador para medir el crecimiento de una economía. El crecimiento del PIB no significa que los niveles de desigualdad y de pobreza que exhiba una economía determinada, en este caso la República Dominicana, han sido resueltos. Lo que significa es que ha habido en la economía un crecimiento que le ha permitido a esa economía generar más empleo, poder cubrir sus compromisos con sus acreedores, etc. La desigualdad de la economía dominicana, el gobierno tiene que atacarla a través de subsidios focalizados. Y si tú quieres ver si el crecimiento es real o no real, sencillamente vete a las provincias del país. Las provincias del país, todas exhiben niveles de desarrollo que hace 15 o 20 años no existían. Es una cosa extraordinaria. Eso es crecimiento de la economía. Iván, gracias. Iván Rodríguez ha estado con nosotros, economista, corrector histórico económico de Julián. No sé por qué Julián le tira tanto. Gracias. Digo, la economía ha crecido realmente. Iván, tú tienes más. Iván, perdón. Iván, tú tienes más tiempo. Junto con Santiago. Y Santiago. Sí. Iván. Santiago Banini. Iván, perdón. Sí. Ya seguimos en el aire, Iván. Mira, Iván, tú que ahora tienes mucho más tiempo. Ahora cuídate de él. Tú que ahora tienes mucho más tiempo. Ahora tienes más tiempo. Mucho, sí, estoy en mi casa. En tu casa. O sea que tú puedes. Pero sin pensión, ¿eh? Tú puedes contribuir a arreglar cosas en la casa, a construir, a construir. Me van a dar. Porque tú tienes tiempo y la doña está Pero ocupada. que le van a dar, pues. Entonces, cuando tú vayas a construir, reconstruir, hacer cosas, San Martín 183, próximo a la Avenida Máximo Gómez. Hay parqueo, para hacer estantes de libros. Sí, pues ya no le caben. Los estantes de libros. Y sale más barato construirlo uno. Dile que te mandamos desde a diario y te van a dar todos los descuentos de bien. Materiales industriales, sabes que es la ferretería más completa, con equipos y herramientas con certificación internacional. Las gracias a Iván y que siga conectado temprano, vigilando a Julián, pese a los roístas que están muy activos y desafiantes. Una apuesta por la radio plural.